Fue una luminosa mañana de lunes en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. El sol se alzaba suavemente sobre la ciudad, derramando una luz dorada sobre los tejados. En el palacio presidencial, la guardia se mantenía firme y alerta cuando el presidente Ibrahim Traoré salió, vestido sencillamente con una camisa marrón oscuro impecable y pantalones a juego. Se mostraba calmado pero decidido, a diferencia de otros días, llenos de largas reuniones y deberes oficiales. Ese día era distinto. El presidente Traoré tenía un plan, uno que no había compartido con nadie salvo con su chofer. Quería visitar la prisión central sin previo aviso, sin prensa, sin medios, sin preparación. Solo él y su corazón. Llévame a la prisión, le dijo a su chofer. Quiero ver cómo viven las personas ahí dentro. Nadie debe saberlo. El chofer se quedó sorprendido, pero no preguntó nada. Asintió y puso en marcha el motor. El vehículo presidencial negro salió del palacio en silencio, escoltado únicamente por 2 coches de policía sin distintivos. Unos 40 minutos después, el auto se detuvo frente a la prisión más grande de la ciudad, en el Centro Correccional Central de Ouagadougou. Era un lugar polvoriento, rodeado de altos muros grises coronados con alambre de púas. Los guardias de la puerta se quedaron confundidos al ver quién descendía del auto. El presidente del país estaba allí, en su puerta, como un visitante. «Comunan, señor presidente», balbuceó uno, abriendo rápidamente la puerta. «No fuimos informados». «Lo sé», respondió firme el presidente Traoré. «Por eso vine». El alcaide de la prisión, un hombre bajo llamado Mesher Pascal, corrió a saludarlo. Sudando profusamente. «Señor, si tan solo lo hubiéramos sabido, nos habríamos preparado». «No he venido para que se preparen», dijo el presidente mientras pasaba junto a él. «Llévenme con los presos, quiero hablar con ellos». Aún confundido, Pascal obedeció. Guió al presidente Traoré por un pasillo estrecho lleno de ecos de pasos y sonidos distantes de tos, gritos y tristeza. El olor era fuerte en polvo, sudor y desesperanza flotaban en el aire. Al entrar en el bloque principal de la prisión, cientos de internos detuvieron lo que hacían. Algunos estaban sentados en el suelo jugando a las cartas, otros yacían cansados, y unos pocos oraban en silencio. Uno a uno se pusieron de pie, sorprendidos, confundidos y asombrados. El presidente los saludó humildemente, estrechando manos y haciendo preguntas. «¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿De qué delito los acusan? ¿Tienen familia?». La mayoría respondió con miedo, dudando si aquello era una trampa o un milagro. Pero el presidente escuchaba pacientemente, con sus ojos encontrando los de cada hombre con bondad y respeto. Tras una hora recorriendo celda por celda, algo ocurrió. El presidente notó a un hombre sentado en silencio en un rincón de una pequeña celda oscura. No hablaba como los demás, ni siquiera se levantaba. Su cabeza estaba inclinada y su rostro reflejaba cansancio. Parecía alguien que había perdido. Todo Traoré se acercó y se detuvo frente a él. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. El hombre levantó la vista lentamente. Con ojos llenos de dolor y tristeza, Emmanuel respondió en voz baja. «¿Cuánto tiempo llevas aquí, Emmanuel?». «7 años, señor». «¿Cuál fue tu delito?». Emmanuel tragó saliva con dificultad. «Dijeron que robé dinero de mi jefe, pero no fue así. Trabajé para él durante muchos años. Me acusó porque quería deshacerse de mí y contratar a su sobrino. No tuve abogado, nadie me creyó. Soy un hombre pobre». El presidente miró a Emmanuel a los ojos. Había algo distinto en él. No había odio ni amargura, solo un dolor silencioso, el que surge al ser abandonado y juzgado injustamente. «¿Por qué no apelaste?». «Lo intenté», susurró Emmanuel, «pero no tengo dinero. Mi esposa me dejó, me quitaron a mis hijos. Neyri me ha visitado en todos estos años». Un profundo silencio llenó la estancia. Los demás presos escuchaban, incluso los guardias guardaron silencio. Todos podían ver que el presidente estaba conmovido. Traoré permaneció allí largo rato, y finalmente habló. «Creo en ti, Emmanuel». El alcaide jadeó. «Señor presidente». «Le dije que creo en él», repitió el presidente, «y voy a descubrir la verdad». Volviéndose hacia los guardias, dio una orden. «Tráiganme su expediente antes de que termine el día. Quiero cada detalle. ¿Quién lo arrestó? ¿Quién juzgó el caso? ¿Y quién fue el acusador? ¿Todo?». «Sí, señor», respondieron rápidamente. Luego volvió a mirar a Emmanuel y dijo: «Tu historia no ha terminado. Te doy mi palabra». Al salir del bloque de la prisión, cada preso se puso de pie en silencio. Algo había cambiado en el ambiente. La esperanza, que había estado enterrada durante tanto tiempo, comenzó a resurgir. Afuera, el presidente le dijo a su chofer: «Cancela todas mis reuniones hoy. Voy al Ministerio de Justicia». «Pero señor». No hay excusas. La vida de un hombre está en juego». Y con eso, el vehículo negro arrancó una vez más. Esta vez no llevaba solo a un presidente, sino a una misión de justicia. El presidente Ibrahim Traoré
Se sentó en silencio en su oficina del Ministerio de Justicia. El aire acondicionado murmuraba suavemente, pero no lograba enfriar el calor que sentía en el pecho. El rostro de Emmanuel se negaba a abandonar su mente. Esos ojos cansados pero honestos lo perseguían. Había saludado a miles de personas, estrechado manos de líderes de todo el mundo. Pero había algo diferente en aquel hombre. «Tráeme al presidente del tribunal», ordenó con firmeza a su asistente. «Quiero que esté aquí ahora». El asistente asintió y salió apresuradamente. Momentos después llegó el ministro de Justicia. Duff, ajustándose la corbata nerviosamente, sabía que aquella no era una reunión cualquiera. El presidente lucía serio, demasiado serio, señor presidente. Pidió verme con urgencia, dijo, tratando de mantener la calma. «Sí», respondió Troué. «Esta mañana visité la prisión central de Ouagadougou. Conocí a un hombre llamado Emmanuel. Lleva 7 años encarcelado por un crimen que insiste no cometió Duff. Vaciló, señor, los tribunales. Los tribunales lo fallaron», dijo Troué con contundencia. «Su caso debe reabrirse. Quiero saber quién lo juzgó, quién lo arrestó y por qué no tuvo apoyo legal. No se trata solo de Emmanuel. Se trata de cuántos más como él podrían estar sufriendo en silencio». «Sí, señor», respondió Duff, bajando la mirada. «Revisaré personalmente su expediente. No solo tú», dijo Troué. «Forma un equipo nuevo, ojos independientes, sin política ni juegos. Quiero verdad y justicia». En pocas horas se formó una pequeña comisión de abogados honestos y oficiales de derechos humanos. Comenzaron a investigar el expediente de Emmanuel. Lo que descubrieron fue impactante. El caso había sido manejado por un juez corrupto, expulsado años atrás por aceptar sobornos. El empleador de Emmanuel, un acaudalado empresario llamado Lauron Jaira, había usado su influencia para acelerar el juicio. Ningún abogado defendió a Emmanuel, y la única prueba en su contra era una declaración mal redactada, que Emmanuel aseguraba haber firmado bajo amenaza. «Esto es terrible», dijo uno de los oficiales. El hombre fue incriminado. Todo el juicio fue un montaje. Esa misma noche, el presidente recibió el informe completo. Leyó cada línea con detenimiento. Al llegar al final, cerró el expediente lentamente y susurró. Sabía que decía la verdad Ana. La mañana siguiente regresó a la prisión, esta vez acompañado de cámaras y reporteros. La nación observaba atónita cuando el presidente Troué entró nuevamente en la celda de Emmanuel. Pero esta vez con esperanza en sus ojos. «Emmanuel», dijo con calidez, «he leído tu expediente. No solo fuiste acusado injustamente, sino que fuiste abandonado por un sistema que debería haberte protegido». «Lo siento». Emmanuel parpadeó confundido. «Señor, usted ve a casa», dijo el presidente. Hoy se escucharon suspiros y exclamaciones por toda la prisión. Emmanuel miró a su alrededor, como si estuviera soñando. «¿Es real?», preguntó, con lágrimas brotando en sus ojos. «Sí, lo es», respondió Troué. «Eres un hombre libre». Para cuando Emmanuel salió, una multitud se había reunido frente a la prisión. Se veía más delgado, más viejo e inseguro. No llevaba bolso alguno, no tenía nada. Pero el sol que iluminaba su rostro ese día no era el mismo que brillaba cuando entró en la prisión hace 7 años. Los reporteros se acercaron apresuradamente. «¿Cómo se siente, señor? ¿Qué hará ahora?». Emmanuel miró sus manos y luego al cielo. «No lo sé», respondió suavemente. «No tengo familia, ni casa, ni trabajo, pero tengo esperanza. Eso es suficiente por ahora». El presidente Troué le puso una mano en el hombro. «No estás solo». Llevó a Emmanuel en su vehículo oficial hasta la casa de huéspedes presidencial. Por primera vez en años, Emmanuel se bañó con agua limpia, comió comida de verdad y durmió en una cama blanda. Al día siguiente, el presidente Troué lo invitó al palacio. «Quiero escuchar todo», dijo. «Tu infancia, tu trabajo, tus sueños». Emmanuel le contó sobre su crecimiento en un pequeño pueblo, cómo trabajó duro como oficinista, cómo se casó joven y cómo todo se derrumbó cuando fue arrestado. «Quería ser maestro», dijo. «Pero la vida tenía otros planes». El presidente asintió. «Bueno, la vida ha cambiado otra vez y esta vez tú estás al mando». Emmanuel esbozó una leve sonrisa. La primera verdadera en años. En aquella tarde, el presidente Troué convocó una conferencia de prensa. Se plantó frente a las cámaras y dijo: «Hoy corregimos un error. Pero esto no se trata solo de un hombre. Debemos reparar un sistema roto. Ningún ciudadano debe sufrir en silencio. No descansaré hasta que nuestro sistema judicial proteja a los inocentes y castigue justamente a los culpables». Se volvió hacia Emmanuel, que estaba a su lado vestido con ropa prestada y con las manos temblorosas. «Les presento a Emmanuel. Él no es un criminal, es un sobreviviente y ahora forma parte de una nueva comisión para ayudarnos a investigar otros encarcelamientos injustos en todo el país». La multitud estalló en aplausos. Los ojos de Emmanuel se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez
Eran lágrimas de esperanza. Y así, un hombre olvidado por el mundo se convirtió en un símbolo de justicia y cambio en Burkina Faso. La noticia se esparció por todo Burkina Faso como un incendio forestal. Cada periódico, emisora de radio y canal de televisión difundió el mismo titular: presidente Traoré libera a hombre inocente tras visita sorpresa a prisión. Pero para el presidente Ibrahim Traoré, la liberación de Emmanuel era solo el comienzo. Exijo una auditoría nacional, dijo al ministro Daf la mañana siguiente. Quiero los expedientes de todos los presos que hayan cumplido más de 5 años, especialmente aquellos sin apoyo legal. Sí, señor, respondió Daf claramente. Abraham, es una tarea enorme, entonces debemos empezar ahora, replicó Traoré. Una persona inocente en prisión es una de más. Mientras tanto, Emmanuel había comenzado a adaptarse a la casa de huéspedes presidencial, pero no se sentía un invitado. Se sentía un extraño en un mundo nuevo. Todo había cambiado mientras estuvo encerrado. Las calles eran diferentes, la tecnología había avanzado, la gente hablaba más rápido. La vida afuera era más ruidosa, rápida y confusa. Una tarde, sentado en el jardín detrás de la casa de huéspedes, viendo el atardecer, un joven asistente llamado Joseph se acercó y le ofreció un pequeño cuaderno y un bolígrafo al presidente. Pensó que quizá quisieras escribir tu historia, le dijo Joseph a Emmanuel. Asintió lentamente y abrió el cuaderno. En la primera página escribió 7 años en silencio. Luego permaneció largo rato contemplando esas palabras. Al día siguiente, el presidente Traoré invitó a Emmanuel a una reunión especial en el Ministerio de Justicia. Sentados alrededor de la gran mesa estaban abogados senior, oficiales de prisiones y algunos representantes de organizaciones de derechos humanos. Hoy, comenzó el presidente, vamos a escuchar a los que no han sido escuchados. Se volvió hacia Emmanuel. Por favor, habla. Emmanuel se levantó lentamente, miró a su alrededor y respiró hondo. Tenía 28 años cuando me arrestaron. Fui acusado por el hombre a quien serví durante 8 años. Nadie pidió mi versión. Me golpearon. Me obligaron a firmar una confesión que no escribí. En el juicio estuve solo. El juez no me hizo preguntas. Solo leyó los cargos y me declaró culpable. Me enviaron a prisión por 15 años. Hizo una pausa. Su voz temblaba. En la cárcel perdí todo. Mi esposa me envió los papeles del divorcio. Mis hijos dejaron de escribirme. Mis amigos desaparecieron. Intenté mantenerme fuerte, pero cada día era como morir lentamente. El silencio llenó la sala. Incluso los funcionarios más poderosos no podían mirarlo a los ojos. No estoy aquí para culpar, continuó Emmanuel. Estoy aquí para preguntar cuántas personas más hay como yo. ¿Quién hablará por ellas? El presidente Traoré aplaudió y pronto todos se unieron, no porque se les ordenara, sino porque estaban conmovidos. Desde ese momento, Emmanuel se convirtió en algo más que un símbolo, se convirtió en una voz. El presidente lo nombró jefe de un nuevo comité, el Grupo de Trabajo para la Revisión de la Justicia. Su misión era viajar por todo el país, visitar prisiones, escuchar a los internos y encontrar a otras personas inocentes, olvidadas por el sistema. Su primera parada fue una prisión en Bobo Dioulasso. Era más pequeña que la prisión central de Ouagadougou, pero igual de sobrepoblada. Emmanuel, ahora vestido con una camisa blanca y una placa que decía Justicia para todos, cruzó las puertas con confianza. En dentro conoció a un hombre llamado Isidore, que llevaba 12 años en prisión. El cargo, robo a mano armada, pero no había testigos ni huellas dactilares y nunca se encontró el arma. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Emmanuel. Emmanuel preguntó con suavidad. Isidore levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Porque no tengo a nadie y nadie me cree. Yo te creo, dijo Emmanuel, las mismas palabras que el presidente Traoré le había dicho a él alguna vez, y te ayudaré. De regreso en la capital, el presidente Traoré trabajaba más duro que nunca. Se reunió con jueces, oficiales de policía y expertos legales. Ordenó programas de capacitación para que la policía comprendiera mejor los derechos humanos. Les dijo a los jueces que ya no se aceptarían juicios apresurados sin pruebas adecuadas. Esto no es un favor, les dijo, es un deber. En las semanas siguientes, el equipo de Emmanuel encontró a otros 27 presos, sin pruebas claras en su contra. Algunos no tenían expedientes en absoluto. Otros ya habían cumplido sus condenas, pero nunca fueron liberados debido a errores en la documentación. El presidente Traoré actuó sobre cada informe, firmó liberaciones, aprobó nuevos juicios y compensó a los encarcelados injustamente. En el país observaba asombrado. Nunca antes un líder había mostrado tanto interés personal en la vida de la gente común, especialmente de quienes estaban tras las rejas. Pero no todos estaban contentos. Algunos hombres poderosos que antes controlaban el sistema judicial empezaron a quejarse. El presidente nos está haciendo quedar como tontos, decían a puertas cerradas. Está escarbando demasiado profundo. No sabían que el presidente Traoré
No tenía miedo. Se había hecho una promesa a sí mismo y a Emmanuel. No se detendría hasta que la justicia llegara a los rincones más profundos de la nación en una noche. Durante una entrevista nacional en televisión, el presentador preguntó: «Señor, ¿por qué tomó esto tan personalmente?». El presidente sonrió. «Porque la justicia nunca debe ser un privilegio para los ricos. Debe ser un derecho de todos los ciudadanos. Ricos o pobres, educados o no, libres o en prisión». Emmanuel me recordó que el liderazgo no se trata de poder, sino de la gente. Esa respuesta fue titular al día siguiente. El liderazgo es sobre la gente. En Presidente Trué habla sobre la reforma judicial. Desde todas las regiones, la gente comenzó a enviar cartas al presidente agradeciéndole. Algunos compartían sus propias historias, otros pedían ayuda. Muchos simplemente decían: «Gracias por escuchar», pero el camino no había terminado. En un pequeño pueblo cerca de Calla, una mujer escribió una carta corta pero poderosa: «Mi hijo fue detenido por error. Lleva 9 años en prisión. Por favor, ayúdennos». La carta llegó al escritorio del presidente Trué justo cuando terminaba de leer el cuaderno de Emmanuel. Cerró el libro y susurró: «Apenas estamos comenzando la brisa matutina en Ouagadougou». Llevaba una mezcla extraña de esperanza y tensión. En la oficina presidencial, Ibrahim Traoré sostenía la carta manuscrita de la mujer de Callan. Sus palabras eran pocas, pero contundentes. «Mi hijo fue detenido por error. Lleva 9 años en prisión. Por favor, ayúdenos». Ansé volvió hacia su asistente. «Prepárense para una visita a Calla. Dile a Emmanuel que me acompañen en pocas horas». Un convoy salió de la capital rumbo al noreste, hacia el polvoriento pueblo. El camino era largo y áspero, pero el presidente Traoré no se quejó. Emmanuel se sentó en silencio a su lado, sosteniendo un pequeño cuaderno y un bolígrafo. Desde su liberación, había adoptado el hábito de anotar cada caso que encontraban. «Me pregunto cuántas cartas más como esta recibiremos», dijo Emmanuel. El presidente asintió. «Mientras la justicia no llegue a cada hogar, seguimos adelante». Al caer la tarde llegaron a Calla. El pueblo era pobre y silencioso. El aire olía a pasto seco y humo de leña. Los niños dejaron de jugar al ver los coches negros. Las mujeres asomaban la cabeza desde sus chozas, preguntándose qué había traído al presidente del país a su humilde comunidad. Una anciana avanzó. Lentamente, iba descalza, vestía un viejo pareo y blusa. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero hizo una pequeña reverencia. «Bienvenido. Señor presidente, soy yo quien escribió la carta», dijo con manos temblorosas el presidente. Traoré se acercó a ella y tomó sus manos. «Gracias por escribir». Quentin Tudú, la mujer, llamada Mama Florence, relató la historia de su único hijo. Jacob tenía apenas 19 años cuando fue arrestado. Había ocurrido un robo en una tienda local y Jacob estaba cerca, caminando a casa desde el trabajo. Como no tenía identificación y lucía nervioso, la policía lo detuvo. En 2 días lo enviaron a prisión sin juicio, sin pruebas, sin abogado. «Fui a la estación muchas veces», lloró Mama Florence. «Me decían que el caso estaba cerrado. Vendí mis cabras para pagar el transporte a la ciudad para buscarlo, pero era demasiado pobre. Me rendí». Emmanuel anotaba cada palabra en su cuaderno. El presidente puso una mano en el hombro de la anciana. «Hiciste bien en escribirme. Encontraremos a Jacob». El convoy partió inmediatamente hacia la prisión regional de Calla. Era un edificio pequeño y ruinoso, rodeado por una cerca oxidada. El personal no esperaba visitantes, mucho menos al presidente del país. «Tráiganme el expediente de Jacob», ordenó el presidente. Un oficial se rascó la cabeza. «Señor, no tenemos expediente de ningún Jacob». «¿Qué quiere decir?», preguntó Emmanuel. «Algunos presos nunca fueron debidamente registrados», admitió el oficial. «Solo llevamos registros en papel, y algunos se han perdido». El rostro del presidente se endureció. «Muéstrenme el libro de registros». Trajeron un libro viejo y marrón, con la cubierta agrietada y páginas rotas y manchadas por el tiempo y la negligencia. A hojearlo cuidadosamente, Emmanuel encontró una entrada en Jacob F., arrestado por sospecha de robo, sin fecha de liberación, sin fecha de juicio, sin firma, sin seguimiento. «Está enterrado vivo aquí», susurró Emmanuel. El presidente se levantó con decisión. «Llévenme con él». Los guiaron por pasillos oscuros y puertas estrechas hasta llegar a una pequeña celda en un rincón lejano. Dentro, un hombre estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con barba tupida y el cabello despeinado. Levanta la vista lentamente mientras sus ojos se adaptaban a la luz desconocida. «Jacob», dijo el presidente. El hombre parpadeó. «Confundido, sí, soy yo, soy el presidente Ibrahim Traoré. Hemos venido por ti». Jacob se quedó incrédulo.
¿Yo? Su madre me escribió. Al principio Jacob no se movió. Sus labios temblaban y luego comenzaron a rodar lágrimas por sus mejillas. No había escuchado la voz de su madre ni visto la luz del sol adecuadamente en 9 años. Había perdido la esperanza hace mucho tiempo. Por favor, dijo suavemente. No me mientas. No te miento, respondió Trowe. Vas a casa. Lo sacaron de la celda. Cada preso en el pasillo los miraba en silencio y conmoción sano. Era común que un hombre olvidado fuera rescatado por el mismo presidente en las puertas. Mamá Florence esperaba. Cuando Jacob la vio, se paralizó. Mamá, susurró, mi hijo. Lloró, corriendo a sus brazos. Sabía que estabas vivo. Lo sabían, lloraron juntos. Hasta los guardias se limpiaban los ojos. Emmanuel estaba cerca, apretando fuertemente su cuaderno. Era otra historia. Otra vida salvada del silencio. El presidente Trowe convocó una rueda de prensa allí mismo en Calla, sosteniendo el viejo libro de registros de Jacob en alto, declaró: esto no es justicia. Esto es un fracaso. Esto no puede continuar. Anunció una nueva ley en el Acton. Todo preso debe ser revisado dentro de los 6 meses posteriores a su arresto. Nadie podría ser detenido sin registros adecuados. Cada región estaría obligada a digitalizar todos los expedientes en el plazo de 1 año. Cualquier funcionario que mantuviera inocentes presos sería investigado y sancionado. En la multitud aplaudió. La esperanza volvió a agitarse en todo el país. En el camino de regreso a la capital, Emmanuel se volvió hacia el presidente. ¿Cómo permitimos que esto sucediera durante tanto tiempo? Dejamos de escuchar, respondió Trowe. El peligro del poder. Empiezas a oír solo a los más ruidosos y olvidas a los silenciosos. Emmanuel asintió y abrió su cuaderno. En la parte superior de una página en blanco escribió: la justicia no se da, se gana y se protege. Al día siguiente, Jacob recibió ropa nueva, un afeitado limpio y una comida caliente. Su madre no podía dejar de sonreír. El presidente le otorgó una beca para que regresara a la escuela y le regaló a su madre una casa nueva en Calla, mientras el sol se ponía sobre la capital. El presidente Trowe miraba la creciente pila de cartas sobre su escritorio. Más voces, más clamores. Porges sabía que su trabajo apenas comenzaba. En las paredes de la oficina presidencial en Ouagadougou ya no estaban llenas solo de expedientes oficiales. Ahora estaban cubiertas de cartas de esperanza de la historia de la liberación de Jacob. El palacio había recibido miles de mensajes. Algunos fueron entregados a mano por aldeanos pobres. Otros llegaron de abogados urbanos, pastores, vendedoras de mercado e incluso guardias de prisión. Todos llevaban un mismo mensaje: por favor, escuchen nuestro caso también. El presidente Ibrahim Trowe se encontraba frente a un gran mapa de Burkina Faso, con chinchetas rojas marcando cada prisión del país. Cada semana añadía más chinchetas. Debemos actuar más rápido, le dijo Emmanuel y al grupo de trabajo. La gente nos está observando. No podemos fallarles. Emmanuel asintió. Podemos formar equipos más pequeños y abarcar más regiones. Ya tenemos voluntarios capacitados. Trowe sonrió. Bien, rompamos cada cadena que fue injustamente atada en esa misma semana. El presidente firmó una orden ejecutiva para crear Operación Luz de Justicia, una campaña nacional para revisar los casos de presos que llevan mucho tiempo encarcelados. Bajo esta operación, cada prisión del país sería visitada por equipos legales, médicos y oficiales de derechos humanos. El programa se lanzó en Tenedago, un pueblo en la parte centro-oriental del país. La vieja prisión allí tenía una oscura reputación. Los internos estaban amontonados como mercancía. Muchos no habían visto a un juez en años. Cuando el equipo de revisión llegó, el alcaide intentó demorarlos. Estos hombres son criminales, insistió. No merecen la libertad. Emmanuel dio un paso adelante. Nadie dijo que vamos a liberar a criminales. Solo estamos revisando la verdad, señaló a un joven que estaba sentado en silencio en un rincón. ¿Y él? El alcaide vaciló. Él, Leva, Acuidaes, no recuerdo su caso. Entonces ese es el problema, dijo Emmanuel con firmeza. Mantuvieron a un hombre en una jaula y olvidaron su nombre. El joven se llamaba Thomas. Había sido arrestado durante una protesta a los 17 años. Sus padres murieron mientras él estaba bajo custodia. No tenía abogado, ni juicio, ni contacto con el mundo exterior. Esa misma noche, el presidente Trowe recibió el informe. Libérenlo, ordenó sin dudar, y suspendan al alcaide en menos de 48 horas. Thomas fue liberado y el alcaide destituido de su cargo. La operación continuó, y los hallazgos fueron alarmantes en 6 prisiones. Más de 200 internos fueron encontrados inocentes o detenidos sin juicio. Muchos se habían perdido entre las grietas de un sistema roto, pobre, olvidados, sin voz. Algunos estaban encarcelados por delitos tan menores como robar pan durante una hambruna. Otros habían sido acusados injustamente por terratenientes corruptos o enemigos políticos. En cada prisión,
Emmanuel se erguía no solo como un expreso, sino como un símbolo. Su dolor pasado se había convertido en su fuerza presente. Representaba a esos hombres silenciosos cuyas vidas se habían reducido a páginas sin tinta y celdas cerradas. En una reunión privada en el palacio, el presidente Drouet se sentó con un grupo de hombres recién liberados. Díganme, les dijo, ¿qué harían si tuvieran una segunda oportunidad? Un hombre respondió, me convertiría en maestro. Quiero ayudar a los niños a entender sus derechos. Otro dijo, quiero dedicarme a la agricultura. Quiero cultivar alimentos y alimentar a la gente. Emmanuel sonrió a ambos sentencias. Debon hacerlo, y hacerlo bien. Que su libertad hable más fuerte que su silencio. El presidente Drouet decidió ir aún más lejos. Anunció la creación del Fondo de Restauración de la Libertad, un programa nacional para apoyar a expresos inocentes con educación, vivienda y empleo. Muchos no tienen a dónde regresar, dijo al país en un discurso televisado. Sus vidas les fueron arrebatadas y debemos devolverles lo que podamos. No como un favor, sino como justicia. La gente aplaudió por primera vez en décadas. El gobierno no solo hablaba de justicia, la estaba entregando. Pronto se produjeron documentales sobre la campaña. Periodistas de fuera de África llegaron para presenciar las reformas. Grupos internacionales de derechos humanos elogiaron a Burkina Faso por dar pasos audaces y sin precedentes, pero con el creciente reconocimiento. También surgió resistencia a puertas cerradas. Algunos altos funcionarios se quejaban. Esta campaña hace que el Departamento de Justicia parezca un fracaso, dijo un juez senior. Ahora la gente piensa que todos los presos son inocentes, añadió otro. Esto alentará a más criminales a mentir. El presidente Drouet escuchó las quejas. Pero no vaciló. En un discurso transmitido a nivel nacional respondió, permítanme ser claro, la justicia no es para proteger nuestro orgullo, es para corregir nuestros errores. Si el sistema está roto, debemos arreglarlo. Por incómodo que sea, sus palabras silenciaron a muchos críticos en una noche. El presidente Drouet visitó nuevamente la prisión central de Ouagadougou, esta vez sin medios de comunicación. Quería ver y hablar personalmente con los hombres mientras caminaba por el mismo pasillo donde conoció a Emmanuel. Notó que algo había cambiado. En esperanza, a los presos los saludaron con respeto, pero más importante, con confianza. Hombres que se habían rendido en un joven interno llamado Salo. Se acercó, señor presidente. Solo quiero darle las gracias. Aún cumplo condena, pero ahora creo que alguien está escuchando. Drouet le estrechó la mano y dijo, todos merecen y mientras yo sea presidente nadie quedará en la oscuridad. Se volvió hacia los guardias, trátenlos como seres humanos. La disciplina es necesaria. La crueldad es un fracaso. De regreso en el palacio, Emmanuel recibió una carta de un hombre llamado Austin, un exfiscal que había juzgado más de 300 casos. Quiero confesar, decía la carta, me va a condenar a personas que no estaba seguro de que fueran culpables. Quiero ayudarlos. Ahora Emmanuel entregó la carta al presidente Drouet. El presidente la leyó y esbozó una leve sonrisa. Entonces, que venga, dijo. Es hora de que la justicia venga de ambos lados. El herido y el sanador. Cuando Operación Luz de Justicia entró en su tercer mes, las cadenas no solo se rompían dentro de las celdas, sino también en corazones, mentes y leyes. Y cuando el presidente Drouet se presentó una vez más ante la Asamblea Nacional, habló con claridad y convicción. No estamos liberando criminales, estamos liberando la verdad. Que ningún hombre duerma tranquilo mientras otro sufre injustamente. Burkina Faso debe levantarse y eso comienza con justicia. En la ciudad de Ouagadougou vibraba con conversaciones, desde los bulliciosos mercados hasta las tranquilas mezquitas, desde las aulas escolares hasta las emisoras de radio nocturnas. Todos hablaban de una sola cosa, a la misión de justicia del presidente Ibrahim Drouet. Familias que habían perdido la esperanza ahora tenían motivos para creer de nuevo, pero a medida que Operación Luz de Justicia desenterraba más casos de encarcelamientos injustos, comenzaban a sacudir raíces más profundas y peligrosas. Algunos de los nombres involucrados en condenas pasadas eran poderosos en jueces, políticos, magnates empresariales. Entre ellos estaba un nombre que Emmanuel nunca olvidaría, Laurent Guier, el hombre que lo había acusado falsamente hace 7 años. Emmanuel estaba en su oficina del Grupo de Trabajo para la Revisión de la Justicia, hojeando una lista de casos pendientes, cuando lo vio de nuevo Guerrero Enterprises, denuncia contra 5 exempleados. Se quedó paralizado. ¿Es él?, susurró Emmanuel a su asistente. Levantó la vista. ¿Quién? El hombre que destruyó mi vida. El presidente Drouet estaba en una reunión cuando Emmanuel entró abruptamente, sosteniendo el expediente contra su pecho. Disculpe la interrupción, señor, dijo, respirando con dificultad. Pero necesita ver esto. El presidente tomó el expediente y lo revisó.
Laurent Guir leyó en voz alta. Sí, señor, confirmó Emmanuel. Sigue haciendo lo mismo incriminando inocentes como mi Haizo y me frunció el señor Trouet. ¿Por qué nunca lo investigaron? Tiene influencias, Jishu Manuel amargamente. Así escapó al castigo. Sobornó al juez, pagó a la policía y ahora lo hace de nuevo. El presidente se levantó lentamente, con los ojos firmes. Entonces, lo detenemos en ese mismo día. Trouet estableció una comisión especial para investigar a Guerrero Enterprises. Abogados independientes, altos oficiales policiales y periodistas de investigación fueron asignados a la tarea en una semana. Los hallazgos fueron demoledores: documentos falsificados, informes de testigos falsos y una larga historia de denuncias de ex empleados que habían sido encarcelados injustamente o silenciados en un ex guardia de seguridad. Pascal pasó 4 años en prisión tras ser acusado falsamente de un robo. Me dijeron que firmara una confesión o matarían a mi esposa, testificó Pascal. Tenía miedo, así que firmé a otra trabajadora. Estuvo presa 3 años solo por denunciar las prácticas laborales ilegales de la empresa AN. Cuando el presidente Trouet leyó el informe final, negó con la cabeza incrédulo. Este hombre construyó su imperio sobre el sufrimiento ajeno. En una conferencia de prensa, enunció: ahora iremos tras quienes usan el sistema judicial para beneficio personal. Se acabaron los días del soborno y las acusaciones falsas. A la mañana siguiente, Laurent Guir fue arrestado. La noticia conmocionó al país. Guir, antes considerado un empresario exitoso y pilar de la economía nacional, ahora estaba esposado y expuesto como un depredador de la justicia. Emmanuel observó el arresto en silencio desde un costado. No ni lloró, solo sintió una extraña paz interior. Un dolor finalmente levantado. Justicia, susurró. Por fin, durante el juicio, Guir se negó a hablar al principio, pero a medida que testigo tras testigo se presentó y se examinaron documentos falsificados en la corte, la verdad se volvió irrefutable. Incluso el juez que había condenado a Emmanuel fue citado bajo el escrutinio público y el peso de su conciencia. Y confesó. Sí, admitió el juez, acepté dinero. Me prometieron un ascenso. La ley falló al pueblo ese día. La sala del tribunal estaba llena. Emmanuel se sentó en primera fila, junto al presidente Trouet. El juez se volvió hacia Emmanuel. Arruiné tu vida, dijo. No pido perdón. Solo te pido que nunca permitas que esto vuelva a suceder. Emmanuel se levantó lentamente, con voz calmada e inquebrantable. Me quitaste 7 años, pero me enseñaste algo. La justicia debe ser protegida, no por los poderosos, sino por los valientes. A la sala estalló en aplausos. 2 días después, se dictó la sentencia. Laurent Guir fue condenado a 18 años de prisión. El juez fue destituido y despojado de todos sus honores. Las víctimas como Pascal y Award recibieron compensación estatal y Emmanuel fue finalmente declarado hombre de honor por la Asamblea Nacional. El presidente Trouet pronunció un discurso para conmemorar la ocasión. Este es un nuevo amanecer. Que los poderosos sepan que sus títulos no los protegerán de la justicia, y que los pobres sepan que no son invisibles. Los vemos, los escuchamos, y lucharemos por ustedes en todo Burkina Faso. La gente celebró, por primera vez en generaciones. La justicia no era solo una palabra, sino una acción, un movimiento. Emmanuel, ahora conocido como la voz de los sin voz, fue invitado a hablar en universidades, conferencias y escuelas por toda la nación. Enseñó a los jóvenes sobre sus derechos, sobre la ley y sobre el poder de la verdad, pero se mantuvo humilde. No soy un hero, decía a menudo. Solo soy uno más. Mi historia podría haber sido olvidada, pero alguien escuchó. Lo cambió todo. Una tarde tranquila, después de otro largo día de trabajo, Emmanuel regresó a la prisión donde todo comenzó. Caminó por los viejos pasillos familiares y se sentó con los internos, que aún cumplían condena. No pierdan la esperanza, les dijo con suavidad. Incluso el silencio puede romperse. Tu voz importa, sigue hablando. Alguien te escuchará, Anessa. Misma noche el presidente Trouet llamó a Emmanuel. Hay más trabajo por delante, dijo. El sistema de justicia es como un jardín. Si dejamos de cuidarlo, las malas hierbas volverán a crecer. Emmanuel asintió por teléfono. Entonces debemos seguir sembrando semillas de verdad. Y así continuó la misión. No solo para liberar a los acusados injustamente, sino para reconstruir una nación donde la justicia viviera en cada hogar, cada pueblo y cada corazón. Había pasado 1 año desde que el presidente Ibrahim Trouet entró en esa polvorienta prisión y conoció a Emmanuel, el hombre de ojos tristes y espíritu sereno. Burkina Faso ya no era el mismo. El sistema de justicia había sido sacudido, limpiado y renacido.
Pero quizás la mayor transformación no estuvo en las leyes ni en las prisiones, sino en el corazón de un hombre que alguna vez fue olvidado por el mundo. Emmanuel ya no era solo un nombre en un polvoriento libro de registro carcelario. Se había convertido en una voz nacional, un maestro y un aliado en el gobierno. El presidente Drouet vio en él algo raro, en humildad mezclada con fortaleza. Dolor convertido en poder. En una mañana, durante un desayuno tranquilo en el palacio, el presidente se inclinó hacia adelante y dijo: «Tengo una última propuesta para ti, Emmanuel. Quiero que seas asesor especial en justicia nacional y derechos humanos. Trabajarás directamente conmigo, no solo por los presos, sino por cada ciudadano sin voz en este país». Emmanuel quedó atónito. «Señor presidente, no tengo la educación para un rol así». Drouet sonrió. «Tienes algo mejor en experiencia, ¿verdad? Y un corazón por la gente. Eso es lo que el liderazgo real necesita». Emmanuel aceptó el cargo con lágrimas en los ojos. En semanas se mudó a una nueva oficina junto a la del presidente y comenzó a construir un programa nacional para educar a los ciudadanos, especialmente en zonas rurales, sobre sus derechos legales. Lanzó una línea de apoyo, donde las familias podían denunciar injusticias, sin miedo. Su visión era clara: la justicia debe comenzar antes de la prisión, no después. Viajó a pueblos remotos, a veces a pie o en motocicleta, escuchando historias bajo árboles de mango y en aulas polvorientas. Conoció a abuelas que aún esperaban el regreso de sus hijos, a esposas que nunca supieron dónde habían llevado a sus maridos y a huérfanos castigados por crímenes que nunca cometieron. «Déjenme ser su voz», decía Emmanuel. «Cuénteme todo, y a cambio les dio algo aún más poderoso, esperanza». Mientras tanto, el presidente Drouet recibía elogios internacionales por sus audaces reformas. Líderes de toda África visitaban para aprender del modelo de auditoría carcelaria de Burkina Faso. En organizaciones de derechos humanos aplaudían el valor que se necesitó para exponer la corrupción interna. Pero el presidente se mantenía humilde. «No lo hice solo», dijo en una entrevista. «Me guió un hombre que el mundo una vez ignoró. Ahora él lidera conmigo». En el primer aniversario de la Operación Luz de Justicia se celebró un evento nacional en el Estadio Capitolio. El presidente Drouet y Emmanuel estuvieron frente a miles de personas a su alrededor, cientos de expresos liberados y apoyados para reintegrarse a la sociedad, cada uno con una banda blanca que decía justicia restaurada. Uno a uno subieron al frente para compartir cómo sus vidas habían cambiado. Algunos habían abierto granjas, otros se habían convertido en mecánicos, maestros y líderes en sus comunidades. Ya no estaban marcados por los años perdidos, sino por los futuros que habían construido. Emmanuel dio el discurso de cierre. Permaneció en silencio un momento, mirando el mar de rostros, y luego habló: «Una vez pensé que mi vida había terminado. Una vez pensé que el silencio era mi único compañero. Pero hoy estoy aquí, no como víctima, sino como socio en la reconstrucción de la justicia. Perdono a quienes me hirieron. Agradezco a quien escuchó y desafío a cada uno de ustedes. Escuchen a los que no han sido escuchados, defiendan a los invisibles, hablen por los que no tienen voz, porque la justicia no es un lujo, es un derecho, y juntos debemos protegerla». El estadio en vítores. Las lágrimas fluyeron libremente esa noche. En todo Burkina Faso, la gente encendió velas en sus hogares celebrando el Día de la Justicia por primera vez en la historia de la nación. De regreso en el palacio, el presidente Drouet y Emmanuel se sentaron en tranquila reflexión. «Lo has hecho bien», dijo el presidente. «No», respondió Emmanuel sonriendo. «Lo hemos hecho bien». Y en ese silencio, dos hombres antes separados por su posición y dolor se sentaron como iguales, no como presidente y prisionero, sino como hermanos en un propósito común, unidos por la verdad. A la mañana siguiente, Emmanuel regresó a su antigua celda en la prisión central de Ouagadougou, no como preso, sino como huésped de honor. La celda había quedado intacta desde su liberación. Ahora colgaba en la pared una pequeña placa que decía: «En esta celda albergó a un hombre que el mundo olvidó, pero también fue la chispa que liberó la justicia». Emmanuel cerró suavemente la puerta tras de sí, salió a la luz del sol y caminó hacia un futuro que alguna vez jamás imaginó. Las cadenas se habían roto, la verdad había salido a la luz, y Burkina Faso nunca volvería a ser la misma.